Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Loaiza Zúñiga y el día de hoy voy a presentarles mi producto académico número 3 del curso de pruebas proyectivas de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Eh, Voy a presentar a mis compañeras de grupo, Chávez Morán Almendra Carolina, Flores Núñez Ángela Noemí y Yucra Rojas Rosa Liliana. Ahora les voy a presentar sobre los datos de afiliación de nuestra paciente. Su nombre es Fernanda Zúñiga, su edad son 22 años con 9 meses, su fecha de nacimiento es el 13 de marzo del 2002, lugar de nacimiento, grado de instrucción superior, lugar de estudio Arequipa y su ocupación es abogada. Lugar de trabajo en la primera Fiscalía de la Mujer en Arequipa, su residencia es en Arequipa, su estado civil es soltera, el número de hermanos tiene un hermano más y lugar es la segunda. Fecha de sesiones, la primera fue el 26 de noviembre del presente año y el segundo es el 29 de noviembre del presente año. Lugar de evaluación fue en Arequipa. Conducta de la examinada. La examinada presenta una conducta al inicio un poco despistada y apática sin mostrar mucho interés en la prueba. Durante la actividad sí se le mostró concentrada y haciendo la actividad y al finalizar se le notaba apurada, queriendo terminar lo más antes posible. Dentro del análisis de recursos expresivos del presente test tenemos la dimensión del dibujo. La imagen es de tamaño mediano. Las gotas de lluvia abarcan casi la mitad de la hoja, por lo que podemos entender de que es una persona bien ubicada en el presente y espacialmente. Luego tenemos el emplazamiento. El dibujo está realizado en el medio, por lo tanto, tiene un criterio ajustado a la realidad, equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión, equilibrio, objetividad, control de sí misma, reflexión, y tiene un buen uso del espacio y también una posible buena representación de su esquema corporal. Respecto a los trazos, presenta líneas fragmentadas o esbozadas, lo cual refleja ansiedad, falta de confianza en sí misma y en algunos casos enfermedad orgánica. Respecto a la presión, el dibujo tiene una presión débil, por lo cual se interpreta que ha sido ejecutado con velocidad y simplificación. Representa rapidez mental, originalidad, agilidad, intuición, hipersensibilidad, poco contraste creativo vehemente. Y en el caso de un adolescente, hay que comparar con el resto de producciones para determinar si no es por atropello, que es característica en esta etapa. Respecto al tiempo de ejecución, fue una ejecución rápida. El test le tomó 1 minuto 35 segundos en realizar, lo cual se interpreta que la paciente tuvo agilidad y excitabilidad al momento de realizar el test. Respecto a la secuencia, la paciente comienza por dibujar a la persona iniciando desde la cabeza y luego el cuello y así sucesivamente las demás partes del cuerpo y finalmente dibuja la lluvia. Se interpreta que el iniciar dibujando la cabeza y siguiendo la continuidad del dibujo así en ese orden, eh, la paciente toma el camino adecuado para la resolución de problemas. Respecto al movimiento, existe rigidez, lo cual eh, se interpreta como una persona encerrada, protegida del mundo, despersonalizada, en algunos casos se siente amenazada por el entorno, tiene poca adaptabilidad, no tiene libertad para actuar. Y en el caso de los adolescentes, la rigidez se da frecuentemente por temor a desorganizarse y por temor a insertarse en el mundo de los adultos. Respecto al sombreado, sí, existe sombreado, lo cual se interpreta que tiene ansiedad por el cuerpo,
Según la zona en la que se ha señalado, casi en todo el dibujo se puede visualizar el sombreado, por lo tanto, se interpreta que tiene ansiedad a nivel general y una necesidad de controlar su mismo cuerpo, de acuerdo a cómo ella simboliza, cómo la paciente simboliza en el dibujo. Y suele corresponder a un mecanismo de defensa, como es la anulación. Y respecto a la orientación del dibujo, ¿no? De la persona que se refleja en el dibujo, la orientación es mirando hacia el frente. Por lo tanto, se interpreta que la paciente es una persona dispuesta a enfrentar el mundo y tiene un comportamiento enfocado en el presente. Respecto a la postura, la paciente ha dibujado a una persona con una postura de pie, lo cual se interpreta que está dispuesta a enfrentar al mundo. Respecto a los borrados en los dibujos, no se ha realizado borrados en el dibujo, por lo tanto se interpreta que existe una aceptación del presente. Respecto al repaso de líneas, tachaduras, líneas incompletas, sí presenta repaso de líneas en casi todo el dibujo de la persona, lo cual se interpreta como que la paciente tiene un alto nivel de ansiedad. Le resulta difícil planificar la tarea, presenta un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Respecto a detalles, accesorios y ubicación en el dibujo, se ha podido analizar de que existe el detalle en que la lluvia está en un solo lugar, se enfoca en un solo lugar, que es en la persona, es decir, solamente llueve encima de la persona y no en los alrededores. La escasez de detalles también implica una sensación de vacío y de depresión en la paciente. Respecto a la vestimenta, existen detalles de ropa sin terminar, por lo cual se interpreta como que existen sentimientos de inadecuación. Respecto al paraguas como defensa, la paciente no ha dibujado un paraguas, no presenta paraguas, por lo tanto eso se interpreta como falta de defensas. Respecto al reemplazo de paraguas por otros elementos, no presenta reemplazo del paraguas por otros elementos y tampoco presenta paraguas. Respecto a las partes del cuerpo, bueno, desde la cabeza, la cabeza fue lo primero que dibujó, empezó el dibujo desde la cabeza. Respecto a la cara, dibujó la cara con rasgos. Respecto a los ojos, dibujó los ojos sin pupilas, lo cual se interpreta como inmadurez emocional, egocentrismo, negación de sí mismo o del mundo, dependencia materna o vaciedad. Respecto al dibujo de la boca, realizó una línea convexa única, lo cual puede significar que la paciente tiene sentimientos de amargura. La nariz, dibujó una nariz pequeña. Respecto a las orejas, no dibujó orejas. Por lo tanto, se interpreta que no tiene preocupación por las críticas y opiniones de los demás. Respecto al cuello, se realizó de tamaño normal dentro de lo esperado. Respecto al cabello, existen cabellos en punta, por lo tanto se puede interpretar cierta agresión. Respecto al cuerpo, el cuerpo fue dibujado de una forma cuadrada, lo cual implica un primitivismo o una debilidad mental. Respecto a los hombros, se dibujaron hombros normales, está dentro de lo esperado. Respecto a las caderas, no se delimitan las caderas, no se diferencia. Respecto a la cintura es estrecha, es común en adolescentes y significa la restricción forzada de los impulsos. Respecto a los brazos fueron dibujados en tamaño normal dentro de lo esperado. Respecto a manos y dedos, el dibujo no presenta ni manos ni dedos, por lo cual se interpreta como la negación de dar y recibir y cierto egoísmo de la paciente. Respecto a los pies, tamaño normal dentro de lo esperado y respecto a las piernas también, tamaño normal dentro de lo esperado. Respecto a la identidad sexual, la
paciente dibujó a una persona del sexo femenino, lo cual está dentro de lo esperado. Y respecto al dibujo de un personaje y no de una persona, no fue así, no se dibujó un personaje, la paciente dibujó a una persona, por lo tanto, está dentro de lo esperado. En las expresiones de conflicto dentro del dibujo encontramos de dos tipos, que es el melancólico y el depresivo. En el melancólico encontramos trazos ligeros o débiles, una imagen muy pobre sin accesorios dentro de ella. En la depresiva se encontró la imagen relativamente inclinada, con poca presión y trazos entrecortados. En el mecanismo de defensa no se encontró absolutamente nada. En la interpretación general podemos decir que la imagen tiene buen tamaño, una inclinación mínima y trazos repasados, pero ligeros. Según su dibujo se interpreta que tiene falta de estabilidad o pierde el control de sus sentimientos y una posible depresión por estrés. En su mecanismo de defensa no se encontró, por lo que nos da a entender que no cuenta con defensas o simplemente no es capaz de hacerle frente a sus situaciones de estrés que se le presenten en su vida diaria. Al ser los trazos entrecortados, nos da a entender que puede tener ansiedad, inseguridad, estrés. En el caso de la presión del dibujo se vio débil y con una rapidez que podría mostrar lo que es la hipersensibilidad. Informe psicológico, datos generales, nombres del paciente en iniciales es FZ, edad 22 años y 8 meses, lugar de nacimiento en la ciudad de Arequipa, grado universitario completo, estudió en la Universidad Tecnológica del Perú. La ocupación de ella es abogada, trabaja en la primera Fiscalía de Poblaciones Vulnerables de Arequipa. Estado civil es soltera. El tiempo en que realizó la prueba es de 1 minuto 90 segundos. Es la segunda hermana en la familia. Las fechas de las sesiones realizadas fueron el 26 y 29 de noviembre del 2024. El lugar de la entrevista de evaluación es Arequipa y el examinador es María Eugenia Loaiza Zúñiga. Observación conductual durante la entrevista y la evaluación. Al inicio de la actividad, el paciente se mostró algo despistada y apática, posiblemente reflejando desinterés y desconexión emocional. Durante el desarrollo de la actividad se pudo observar un cambio hacia la actitud más concentrada, aunque al finalizar la evaluación su comportamiento denotó prisa y cierta urgencia por terminar, lo que podría indicarnos un estado de ansiedad y opresión interna. Antecedentes relevantes. La paciente nos indica que nunca ha asistido a una sesión psicológica ni psiquiátrica porque no lo ha visto, no lo ha considerado necesario, pese que en algunas ocasiones siente que algunas situaciones por las que pasa la rebasa. En ámbitos de la etapa de la vida. Ahí podemos mencionar que su gestación y parto, según lo que ella sabe, es que su madre tuvo un embarazo tranquilo sin complicaciones. Su infancia fue una etapa tranquila, aunque siempre sintió que debía esforzarse para destacar. En la adolescencia experimentó inseguridades relacionadas con su imagen y personalidad, aunque trató de mantenerse enfocada en sus estudios. Y en la juventud actualmente se siente desorientada y abrumada por las responsabilidades. Antecedentes relevantes en el ámbito familiar. La relación familiar que ella mantiene es muy buena, pero hay momentos en los que se siente que no ha recibido apoyo emocional que ha necesitado. Con su madre tiene una relación cercana, aunque a veces discute por falta de tiempo. En el ámbito educativo, siempre ha sido una buena estudiante, considera que sus fortalezas son la organización y la dedicación. Sin embargo, le cuesta mantener la motivación cuando las cosas se vuelven monótonas o difíciles. Antecedentes relevantes en el ámbito laboral. Considera que es una trabajadora muy responsable, pero a veces siente mucha presión laboral, lo que la afecta emocionalmente. No siempre sabe cómo manejar su estrés. En cuanto a la definición y descripción personal, se percibe que una persona reservada y responsable trata de mantener sus principios de justicia y equidad en todas las áreas de su vida. Sin embargo, a veces siente que le falta seguridad en sí misma y que las emociones la dominan. Análisis e interpretación de resultados en el área cognitiva.
La paciente proyecta pensamientos asociados con la inseguridad y una percepción del vacío e incapacidad para enfrentar situaciones de estrés. Su tendencia a trazos ligeros, entrecortados en el dibujo, refleja una sensación de fragilidad interna y una posible desconexión con la estabilidad en su entorno. La ausencia de paraguas sugiere una falta de recursos psicológicos y mecanismos de defensa efectivos para manejar el estrés y las dificultades en su vida. Análisis e interpretación de los resultados en el área afectiva. La ausencia de detalles como cejas, orejas y manos en el dibujo indica dificultades para expresar emociones y establecer conexiones afectivas. El uso de trazos débiles y una imagen inclinada refuerza la hipótesis de un abatimiento emocional y estrés. El dibujo sin paraguas podría reflejar un sentimiento de estar expuesta emocionalmente desprotegida frente a los problemas. Análisis e interpretación de los resultados en el área social. Las relaciones familiares y laborales reflejan interacciones funcionales, pero no profundamente emocionales. La inclinación de la figura y la pobre presentación en un entorno ausencia de suelo reflejan la idea de sentirse desarraigada o aislada. La ausencia de paraguas podría simbolizar la percepción de no contar con suficiente apoyo social o emocional para enfrentar desafíos. Análisis e interpretación de los resultados. En hipótesis psicodinámicas, la paciente parece experimentar un estado de desgaste emocional debido a la acumulación de responsabilidades y la ausencia de mecanismos afectivos de afrontamiento. La ansiedad, la inseguridad y el estrés parecen ser factores que afectan su bienestar general. Su hipersensibilidad emocional podría estar vinculada a una necesidad no satisfecha de validación y apoyo. Conclusiones. La paciente muestra signos de estrés emocional elevado y posiblemente relacionados con su entorno laboral y responsabilidades personales que tiene. Se recomienda implantar estrategias para el manejo del estrés, así como explorar intervenciones psicoterapéuticas orientadas a fortalecer su autoestima y habilidades de afrontamiento. Es crucial fomentar relaciones interpersonales más profundas y significativas para apoyar a su desarrollo emocional. Evaluación de mecanismos de afrontamiento. Es importante explorar más a fondo cómo la paciente maneja el estrés y las dificultades. Asimismo, también se considera recomendar terapia para desarrollar resiliencia y fortalecer su red de apoyo, fomentando relaciones más significativas y confiables con su entorno cercano para que no se perciba como aislada.